Bueno, la idea entonces en esta segunda parte es hablar de este binomio, por llamarlo de alguna manera, este binomio que es dolor-sufrimiento, como dos caras de una misma moneda, ¿no? En donde es parte de la historia de la sociedad. Cuántas situaciones de dolor fue alcanzando, digamos así, los seres humanos en diferentes etapas de la historia, ¿no? Por lo cual es muy importante poder comprenderlo y también darnos cuenta de los diferentes enfoques que ocurren. Primero, el primer concepto es que el dolor es universal. No existe ningún ser humano que no esté expuesto a la posibilidad de desarrollar dolor en algún momento de su vida. Habitualmente el dolor se lo divide en dolor físico y dolor emocional, o si ustedes quieren, psicoemocional. Algunos lo han llamado dolor álmico incluso, ¿no? Por el hecho de la relación a la cual le daban los griegos, que era psique, en realidad en griego era alma. Esa es la verdad, ellos veían mucho más profundo la situación. El tema es que, sea de una manera o de la otra, y siendo el dolor universal, hay que reflexionar que somos una especie que nos apegamos a ese binomio, dolor-sufrimiento, especialmente al sufrimiento, que ahora vamos a ver cómo se desarrolla. Pero el tema es que el sufrimiento está mal visto. Habitualmente, y sobre todo en los últimos siglos, el sufrimiento está mal visto. Antes era un poco más natural el tema del sufrimiento. Por supuesto que afectaba, pero era algo que se podía comprender de otra manera. En vez, actualmente, el sufrimiento no está bien visto. ¿Y por qué pongo entre paréntesis redes sociales? Porque fíjense que si ustedes van a Facebook, ¿no es cierto? En realidad, la mayoría de las veces van a ver o fotos o comentarios que son, o incluso stickers o diferentes saludos visuales, digamos, que están todos enfocados hacia que todo está cool, todo está bien, todo está bárbaro. Si me voy a sacar una foto para Facebook, entonces me la voy a sacar con una sonrisa, aunque ese día no tenga ganas de sonreír, o me voy a juntar con, no sé, con una serie de compañeros, aunque nos llevemos a las patadas. O sea, en realidad el sufrimiento está mal visto en la sociedad. Es como que no hay que sufrir, es como que no se debe sufrir, no se debe nombrar el sufrimiento. Muchas veces castigamos el sufrimiento de esa manera. Eso es muy cierto. Solemos no entender también el sufrimiento. No llegamos a comprender que el sufrimiento, si bien es evitable en la vida, y ahora vamos a ver por qué, en realidad podemos aprender mucho de él. Uno como ser humano puede aprender sin sufrimiento con sufrimiento. Es como que existen esas dos posibilidades. Y muchas veces el aprender con un cierto grado de sufrimiento, o sea, el aprender sufrido, o ese sufrir aprendiendo, realmente impacta mucho más profundo en nuestro conocimiento y no vamos a decir que nos lleva a la sabiduría, porque eso lo tendría que decir alguno de los grandes iluminados de la historia. No lo sé, pero sí nos ayuda mucho más a que quede más impacto en el conocimiento. Y como sociedad, en especial la sociedad occidental, asociamos mucho el sufrimiento con la lástima, con pobrecito, pobrecita, pobrecitos están sufriendo, cuando en realidad es una condición que todos nosotros podemos realmente experimentar. Y hay tres partos, tres condiciones sobre las cuales también se puede sufrir dolor y están presentes. Una es la enfermedad,
la otra es el envejecimiento, y la otra es la muerte. Esas son tres de las condiciones que producen dolor, y por lo cual producen sufrimiento, y que son universales. Nos afectan absolutamente a todos. Todos podemos en algún momento tener alguna enfermedad, de diferente grado, con diferente pronóstico. Todos vamos envejeciendo, se nos vea o se vea o no, también por supuesto dependerá de nosotros que esa edad cronológica no se acompañe de un desgaste físico y fisiológico, y todos en algún momento morimos. Entonces, esa situación de por sí, esos tres puntos claves son los tres que hablan de lo universal que es el dolor en nuestra vida. Y en realidad, a ver si puedo hacer que esto corra, ahí está. En realidad, ¿qué pasa con el tema del sufrimiento? El dolor cuando aparece, habitualmente genera resistencia. Nosotros no queremos tener contacto con el dolor. Queremos borrarlo, sacarlo de escena. Y esa resistencia, que ahora vamos a ver cómo se genera, cuanto mayor resistencia tenemos a esa situación dolorosa, mayor es el sufrimiento que padecemos. Es directamente proporcional. De hecho, hay como una especie de ecuación universal que es dolor por resistencia es igual a sufrimiento. Por lo cual el sufrimiento es el efecto de la resistencia al dolor. Algunas veces, un impacto de algo que produce un dolor, vamos a poner un puntaje del 1 al 10, por ejemplo, de 3, de 4, me afecta de tal manera, a mí, por ejemplo, como ser humano, que me hace generar una resistencia de, no sé, 10, 100, y entonces el sufrimiento, según esta fórmula, aumenta, digamos, matemáticamente. Iba a decir exponencialmente, pero hay varios profesores acá y voy a estar metiendo la pata, por eso me frené. Entonces, realmente, el sufrimiento, no cabe la menor duda que es el efecto de la resistencia al dolor. Por lo cual es muy importante tener en cuenta esto. Y eso se tiene en cuenta cuando uno toma conciencia. Fíjense, el dolor cuando nos golpea genera un impacto, una herida. Y esa herida lo que produce son emociones o sentimientos que se llaman blandos. Angustia, tristeza, pena, miedo, culpa, vergüenza, ansiedad. Pero claro, yo no puedo mostrar esos sentimientos así, porque si solo cuando estoy en un ámbito muy seguro, con alguien realmente con quien tengo mucha confianza, entonces, ¿qué es lo que hace habitualmente el ser humano? Generar resistencia. Y esa resistencia es la que produce los sentimientos duros, que pueden ser ira, enojo, queja, crítica, arrogancia, negación, indiferencia. Van a ver que hay muchos. Entonces, es como que el dolor es el núcleo. Me genera sentimientos blandos que están producidos por la herida que me está generando este dolor, y yo le pongo una cáscara, le pongo un caparazón que está desarrollado por los sentimientos duros. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros vemos a una persona que está enojada, o que tiene ira, o que se queda en la queja, o que trata algo que es importante con indiferencia, o con negación. Seguramente eso lo ha afectado, pero está mostrando la parte de sus sentimientos duros. Nos ocurre absolutamente a todos los seres humanos. Entender esto es muy importante para poder comprender qué pasa en nuestra dinámica, en nuestra fisiología de las emociones, le diría yo. Y fíjense que la resistencia que se genera al dolor puede ser de muchísimas formas, solamente como para nombrar algunas,
Hay muchas y se combinan. El enojo y la ira es algo que se ve frecuentemente. O la impotencia. Me quedo como paralizado, frisado, ante ese impacto que me produjo el dolor. O muchas veces la impaciencia, esa situación, querer solucionarla de cualquier manera, y a veces me tropiezo. O tal vez me impacte de tal forma el dolor que me genere tristeza si tengo una predisposición a ello. Lo importante es que esa tristeza no se convierta después en depresión, o tal vez me deje inseguro, o me decepcione, pero no lo que se dice de la boca para afuera. Ah, bueno, me decepcionaste. No, no, realmente sentir que el otro lo ha decepcionado. Sentirse que el otro lo decepciona a uno, o que esa situación me decepcionó, o que mi reacción ante esa situación me ha decepcionado a mí mismo. O muchas veces actúo con orgullo, queriendo simular que me sobrepongo a eso, o que soy resistente a eso. O tal vez no pueda reaccionar de otra manera que no sea a través de la queja reiterativa o la crítica, tanto de mi situación, de la situación que en sí tiene o genera el dolor, como de la situación o la acción del otro. O a veces el dolor o las situaciones dolorosas ocurren tan frecuentemente que uno termina naturalizando ese dolor o el efecto de ese dolor. Bueno, está bien, esto es así, pero ¿no ven que esto es diferente, que esto no puede ser así? No, no, esto es así. Lo naturalizo. O a veces lo desvalorizo, bueno, esto es así, pero no importa, no es para tanto. Y por ahí, en mi escala emocional, sí lo es para tanto, sí es, y me ha afectado. O tal vez esa situación de dolor la descontextualizo. No ocurrió en este contexto. Ese contexto no importa, no es para tanto. O la niego directamente, no ocurrió, ocurre mucho en los duelos. Niego que la persona ya no esté a mi lado. O mi mascota, o un vecino, o un familiar, o he perdido algo en una enfermedad. He perdido mi vitalidad. También muchas veces tenemos conductas evitativas para poder escapar del dolor. En vez de tomar conciencia de que algo me dolió, tratar de ver a ver cómo puedo transitarlo, lo evito, lo evito. O muchas veces me quedo resignado, diciendo, bueno, es parte de la vida, pero sigo sufriendo. La resignación me hace que siga sufriendo, es otro mecanismo de resistencia. O algunas veces también lo racionalizo, lo intelectualizo. Todos esos son mecanismos de resistencia que no es que los ponemos porque somos malos o inadaptados, los ponemos porque son mecanismos de defensa. Adoptamos un cierto mecanismo de defensa para que el dolor no nos golpee tan fuerte y no sufrir tanto, pero caemos en la trampa que decíamos antes en esa ecuación. El dolor por la resistencia es igual al sufrimiento. Y cuanto más resistencia le ponga, más amplificado voy a tener sufrimiento y más tiempo por ahí me va a llevar poder superarlo. Si lo vemos en este dibujo, que la verdad que yo lo quiero muchísimo, que es la simulación como de una brújula, entonces, hablando del dolor y del sufrimiento que produce el dolor, acá el Señor está marcando hacia el norte. Fíjense, no marca hacia el oeste, que está la evitación, la queja, o hacia el sur, que está la resignación. Son ejemplos nada más. O hacia el este, donde está la ira y la negación. No, marca hacia el norte. Hacia el norte significa que si nosotros queremos buscar el norte en transitar una etapa de dolor y sufrimiento, la única forma de hacerlo es tomando conciencia y aceptando lo que está ocurriendo.
Pero aceptar lo que está ocurriendo no significa dejar las cosas igual. Yo puedo transitar un momento de dificultad que me genera sufrimiento y lo acepto, lo comprendo, digo, bueno, esto me ha dolido, estoy haciendo tal cosa para ver si lo puedo disminuir ese dolor y no lo puedo disminuir. Si me quedo en esta posición, sigo sufriendo, por lo cual acepto que esto es así, pero me voy, pero me retiro, pero hago tal cosa para ponerme a salvo en el sentido de no sufrir o bajar mi sufrimiento. Se entiende que la aceptación es un proceso, tampoco ocurre iluminadamente de un momento para el otro, sino que lleva un proceso en donde la toma de conciencia y la comprensión de lo que me ocurre es fundamental. Una vez que yo gano conciencia y comprensión, puedo empezar en algún momento a aceptar. A veces un proceso muy corto, a veces un proceso que lleva años. Y en cuanto acepto, es algo como lo que decía antes Irene. Irene nos decía que el mindfulness nos ayuda a poder tomar una respiración, tomar conciencia en ese momento, en ese segundo antes de reaccionar. La aceptación es algo similar. Cuando yo tomo la conciencia y comprendo lo que me ocurre, estoy dominando mi situación. Estoy dominando mi presente. Estoy con la posibilidad de decidir. Cuando acepto, puedo decidir. Porque si no acepto, también puedo decidir, pero posiblemente me equivoque. Cuando acepto y comprendo, puedo decidir en forma consecuente, no reactiva. No decido en reacción al dolor, porque eso es mayor resistencia. Es un mecanismo de defensa, no. Tomo conciencia, comprendo, y entonces acepto. Y ahí decido qué hago. Esa es la importancia, yo diría, capital de la aceptación. Y cuando hago eso, ahí estoy generando internamente lo que se llama aceptación radical. ¿Qué es la aceptación radical? Es la aceptación incondicional. Es la aceptación sin ninguna condición. No acepto si vos haces tal cosa. No acepto si esto cambia de tal manera. No acepto si aquello se va o no está o si lo otro vuelve. No, no, acepto. Esta es la situación actual. ¿Qué hago con esto? Me quedo, me voy, actúo de esta manera, actúo de otra, me callo, hablo, lo que fuere que corresponde a cada situación en sí. Todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos viendo, es gracias, digamos, a lo que se denominan sistemas emocionales. Si bien existen varios sistemas emocionales humanos, hay tres que, en palabras del doctor Paul Gilbert, un doctor en psicología de la Universidad de Derby, en Londres, hace muy poco, estuvo en Buenos Aires hace antes de la pandemia, hay tres sistemas que son los tres que son más importantes. El primer sistema que lo ven ahí arriba es el de amenaza y defensa, o también se lo puede llamar lucha y huida. Este sistema emocional reactivo es un sistema que fue el primero que aprendió el Homo sapiens allí hace millones de años. ¿Por qué? Porque necesitaba tener control, necesitaba tener seguridad sobre él y sobre sus acciones, y porque este sistema lo preparaba para la lucha o la huida. Imagínense que estaba lleno de depredadores. En ese entonces, hace millones de años, el hombre de esa época, el homínido de esa época, sobrevivía. Había mucha inseguridad, seguro que había miedo, se sentían amenazados. Entonces tenían que estar preparados siempre para la lucha o la huida. Venía un dinosaurio, un ejemplo estúpido,
¿Qué hago? ¿Lucho contra este bicho o mejor huyo? No, mejor huyo porque este es más grande que yo, me va a destrozar. O ayudaba a que por lo menos guardaran y se guardaran ellos mismos, sobrevivieran. Este tipo de sistema está, no importa mucho, pero para nombrarlo, está manejado a través de un sector dentro de el sistema nervioso central, dentro del cráneo, que se llaman amígdalas cerebrales. ¿Vieron cómo tenemos amígdalas acá en la garganta? También tenemos dos almendritas chiquitas que están en la base del cerebro, llenas de neuronas que se llaman amígdalas cerebrales. Las amígdalas cerebrales son los centros neuronales que evalúan si la información que me está llegando a través de todos los sentidos o las sensaciones que me están llegando del cuerpo son una amenaza para mí y mi integridad o no. Si consideran que es una amenaza, disparan una serie de mecanismos que hacen que se libere corticoides, cortisol en el organismo, se libere adrenalina desde las glándulas suprarrenales y a la vez también se active el sistema nervioso simpático. Esto está más o menos comentado en el cuadernillo. Este sistema fue el primero que desarrolló el ser humano y todavía lo tenemos. Pero también el ser humano en esa época desarrolló otro sistema, el que está en celeste, el sistema de incentivo y búsqueda, que lo que tenía como objetivo era accionar, buscar metas, superar desafíos, competir, por ejemplo, por una pareja, buscar el éxito. Y estaba relacionado con la energía, con estar estimulado, con estar incentivado, y era el que ayudaba a buscar alimento. Cuando ese Homo sapiens iba a cazar, salían en grupos, estaban en pleno sistema de incentivo y búsqueda. Y ese sistema de incentivo y búsqueda obedece a otros tipos de circuitos neuronales dentro del sistema nervioso. Y también obedece a otros tipos de sustancias como la dopamina, otro tipo de neuroquímico. Son dos sistemas diferentes, complementarios, los dos son activos, los dos están en movimiento, nos hacen poner en movimiento, y los dos son parte de lo que hablamos antes. Los dos son parte de ese modo habitual de la mente, o son la consecuencia de ese modo habitual de la mente, el modo hacer. Pero a la vez que fue desarrollándose el planeta, aparecieron más mamíferos, los reptiles fueron adecuándose a su nicho, a su sector, y de repente los mamíferos fueron cada vez ganando más terreno, fue apareciendo también otro sistema, el que está en verde, que se llama el sistema de calma y satisfacción, que lo que busca es principalmente tener empatía con el congénere, con el otro, cuidado, brindar cuidado y brindarse cuidado a uno mismo. Fue desarrollando la sociabilización, la comunicación y también un punto clave, la compasión. Algo que en nuestra sociedad cada vez hay menos. Este sistema estaba más asociado con la estabilidad, con la sensación de seguridad, de calma, de cooperación, con una sensación de satisfacción, de júbilo, diría yo. Y es un sistema que es más prosocial y procomunicativo. Y está regido por otro tipo de estructuras dentro del sistema nervioso central, no importa cuáles, y tiene también otro tipo de neuroquímicos que actúan. Este sistema, que es el sistema en donde podemos buscar la relajación, el reposo y la restauración de toda la energía que hemos gastado con los otros dos sistemas, es justamente lo contrario al modo hacer, es el modo ser. Es el poder estar centrado en mí, el poder estar en empatía con el otro y el poder sociabilizar y cuidarnos entre ambos. Justamente, si comparamos ciertas características del modo hacer, este modo
que está representado en su máxima expresión por el piloto automático. Y el modo ser, que es un modo más interior, más de empatía, de igual a igual, encontramos diferencias claras. En el funcionamiento de la mente, el modo hacer es más conceptual. Esto es así, esto es cuadrado, 2 por 2 son 4, 2 al cuadrado es tanto, y esto se hace por este lado. Todo es concepto, 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 etiqueta, razonamiento, rumiación. El modo ser es experiencial. Justamente por eso insistimos tanto en este taller, que si bien brindamos información, queremos que experimenten el taller por sí mismos, porque eso es vivir el taller en modo ser. La actitud básica del modo hacer es juzgar, criticar, etiquetar. En vez, la actitud básica del modo ser es aceptar y soltar. Acepto que estoy sufriendo, comprendo y suelto. No me preocupo más por eso, trato de buscar una solución o me voy a otro sector o hago otra cosa, lo que corresponda. El objetivo primario del modo hacer es evaluar el malestar o la necesidad. Necesito comer, necesito estar seguro. En vez, el objetivo primario del modo ser es abrirse a la experiencia, con curiosidad. Es un modo mindfulness. En la mente, ¿cómo opera la mente en el modo hacer? En modo automático. Ya lo dijimos. En vez, la mente en el modo ser opera en modo atencional. Soy dueño de mi atención. La enfoco a donde yo considero que me hace bien. La voluntad, ¿cómo está en el modo hacer? Es un proceso automático. No es totalmente consciente. En vez, en el modo ser, la voluntad es un proceso intencional. Y si es intencional, si hay una intención, hay conciencia de lo que quiero. Hay voluntad, pero voluntad consciente. La orientación en el tiempo, en el modo hacer, es pasado, futuro, el presente ni le doy bola. El aquí y ahora no, en vez, en el modo ser sí, trato de estar en el presente, trato de vivir experiencialmente lo que me ocurre en el presente, abriéndome y con curiosidad. Y los eventos mentales, ¿cómo son tomados para el modo hacer? Los pensamientos se creen que son reales. Si yo creo que mi vecino me miró mal y por eso me tiene bronca, me voy a creer eso. Y lo voy a defender. En vez, en el modo ser, los pensamientos no son la realidad, son simplemente componentes mentales. La realidad puede ser otra. Entonces, como ven, son dos modos completamente opuestos. ¿Qué es lo que intentamos con este taller? ¿Qué es lo que intentamos con Mindfulness? Tratar de estar en el modo ser la mayor cantidad de veces posibles durante el día. Y de a poco, de esa práctica, se va convirtiendo en un rasgo. Por lo cual, nosotros a este tipo de situaciones del dolor y todo lo llamamos circuito DRS en el programa Calma. Porque siempre que el dolor aparece, primero nos capta atención, porque, uy, ¿qué tengo? Dolor. Uy, esto me impactó. Uy, me duele la rodilla. Uy, me duele la espalda. Uy, me duele la cabeza. Uy, me duele lo que me dijo. Me duele esto que ocurrió. Uy, me duele lo que le está pasando a aquella persona. Siempre capta atención, pero habitualmente genera resistencia y entonces sufrimos. Y ese sufrimiento, si lo sostenemos, vuelve a retroalimentar el dolor. Es como que en realidad lo que ocurre es un poco más breve, más corto. Del sufrimiento se retroalimenta la resistencia. El dolor ocurre una vez, puede ocurrir varias, pero si ya ocurrió y fue un impacto, nos quedamos en realidad en ese bucle sufrimiento, resistencia, resistencia y sufrimiento, resistencia y sufrimiento, resistencia y sufrimiento. Si no tomamos conciencia y comprendemos y empezamos a aceptar sin críticas, no vamos a poder dar el gran paso. Y cuando decimos aceptación sin críticas, significa
que en vez de aislarnos, en vez de seguir sufriendo, lo que tenemos que hacer es empezar a tomar conciencia y tratarnos con amabilidad. Entender que todos sufrimos. En la vida todos sufrimos. Por lo cual, en vez de pegarme palos, en vez de sacar el crítico interno y decirme, te das cuenta que siempre estás sufriendo, nunca puedes lograr nada, etc. Brindarme un poco de cariño, de afecto, para que pueda reponerme y salir adelante. Eso es por ahí el objetivo. O sea, canalizar la experiencia hacia el conocimiento y lograr un poco más de autoconocimiento. Ese es por ahí el propósito, ¿sí?